Bien, siguiendo con este tercer video, vamos a seguir hablando acá de la opinión que expresa el profesor francés cuando afirma que el fascismo es imposición, pero no toda imposición es fascista, porque si no es el mal, y si es el mal, perdemos capacidad analítica. El problema es que el fascismo se ha vuelto un adjetivo, y la cuestión es, como sustantivo, ¿qué significa? Que ya es bastante complicado, digamos, ¿no? Pero por lo menos situarnos allí y situarnos en un terreno analítico, teórico y no ideológico, político. Porque son dos discursos que tienen su sentido cada uno, ¿ok? El discurso analítico, teórico, ¿ok? Y el discurso ideológico político. Porque si lo usamos como insulto, ¿ok? Como un arma arrojadiza, no vamos a ningún lado, ¿ok? Dice el profesor francés, creo que hay un error en el análisis de la izquierda tradicional, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, en la idea de la compra de la clase obrera por parte del fascismo. El profesor francés dice que no. En realidad el fascismo tiene una gran capacidad de resignificar las identidades y no le tiene ningún miedo a decir voy a asociar dos cosas que hasta ahora estaban disociadas: nación y pueblo, y que se la aguanten y a ver quién me hace frente a mí, y lo hace con todo éxito. Y en ese aspecto se atenuaría el elemento de imposición desde el punto de vista identitario, no digo desde el punto de vista político electoral, porque efectivamente el fascismo surge rompiendo los comités socialistas a palazos, a punta de violencia. Entonces, si partimos de la idea de que las clases tienen una identidad que está marcada por la historia, entonces el fascismo se nos ve como engaño, como compra, como aquello que nos negó el paraíso, ¿ok? Entonces en este aspecto pues yo coincido con el profesor francés definitivamente, porque digamos el fascismo busca, digamos, o apela a las tradiciones del pasado, a las costumbres, a la historia común, a los lazos, digamos, que unifican a los miembros de un determinado, o a los habitantes de un determinado territorio en un concepto de nación, ¿verdad? Los unifica, en tanto que la izquierda emplea la noción separadora de las clases sociales, ¿okay? Luego el profesor francés habla del aspecto económico del corporativismo, ¿no? Que fueron esas mesas de unión entre empresarios y trabajadores, ¿verdad? Que fue, digamos, muy impulsado por los regímenes fascistas, y de hecho es un invento del fascismo según el profesor francés. Luego la profesora Mirta Núñez habla de que hay una perfecta convivencia entre el fascismo y el capitalismo. Sin embargo, el profesor Paz inmediatamente indica, bueno, cuando se producen los asesinatos en masa en Alemania está necesitada de mano de obra, está demandando mano de obra continuamente. Sin embargo, prima el componente ideológico, siguen matando esclavos, siguen matando judíos, pese a que eso es nocivo para su economía de guerra. El profesor afirma que ese tipo de trabajo en los campos de concentración tiene una productividad muy baja. Los tenían internados allí más por razones de seguridad que por razones económicas. Sin embargo, de verdad yo discrepo un poco con el profesor acá, porque bueno, de verdad no creo que digamos, en los campos de concentración la productividad haya sido completamente nula, ¿no? O muy baja desde el punto de vista económico. O bueno, no sé en qué se basará él para decir esto, si de repente hay algún estudio más meticuloso que llegue a la conclusión de que la productividad efectivamente fue muy baja, o no lo sé, ¿no? Sin embargo, cabe destacar que Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, admite en un discurso que fue grabado en Polonia, en Posen, la conferencia de Posen, él afirma que están empleando
a los judíos como mano de obra esclava hasta el límite, de manera de exprimirlos y después desecharlos como un trapo sucio, viejo, y tirarlos pues a un lado, ¿no? De hecho él habla de el exterminio, ¿no? De hecho en realidad utiliza el término erradicación, la erradicación del pueblo judío. Muchos hablan de que bueno, hubo un exterminio sistemático, se gasearon a 6 millones de judíos, de verdad no sé en qué se basaron para decir eso. Sin embargo, hay varios historiadores como Irving, un historiador inglés, él afirma que, bueno, en realidad jamás hubo un plan sistemático de exterminio a través de cámaras de gas, como se quiere hacer ver. Sin embargo, él, que es un historiador revisionista, y que la izquierda de manera peyorativa lo llama negacionista, ¿no? En términos que emplea los izquierdistas de manera peyorativa para atacar a los historiadores revisionistas, ¿no? Él, sin embargo, admite de que sí hubo asesinatos en masa, empleo de eugenesia, de eutanasia, etcétera, y bueno, hubo exceso. Sin embargo, él, como muchos otros revisionistas, indica que la mayoría de las muertes en los campos de concentración en Europa se debieron a la inanición por una parte y por otra el tifus y otras enfermedades producto de ese ambiente insalubre que había en los campos de concentración, con lo que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? De hecho, los aliados bombardearon las líneas de suministro por tren para abastecer de alimentos a los campos de concentración. Entonces es evidente que la mayoría de las personas que murieron en los campos de concentración murieron de inanición y de tifus, pues. Bien, por otra parte, el profesor Paz indica lo siguiente, ¿no? El historiador Jan Kershaw, que aquí está su nombre escrito, el historiador Jan Kershaw habla de Hitler como un dictador por consenso. Fue una figura venerada por los alemanes por lo menos hasta el año 1943, hasta en la intimidad de los alemanes, ¿no? De hecho, ellos se saludaban por las mañanas y se despedían por la noche con un Heil Hitler, lo cual es algo muy significativo, digamos, ¿no? Luego el profesor Bestringe dice lo siguiente: aquí se ha hablado que si el fascismo es lesivo o no para el capitalismo. No es tan sencillo, dice el profesor Bestringe. El fascismo se convirtió en un sistema de depredación. Luego, en la práctica, sobre todo cuando empieza la guerra, e incluso antes, pues la ignominia de la expropiación, confiscación y persecución de los judíos no es solo alemán, o no es solo alemana. Acá habría que empezar a ver, bueno, vengan polacos, ucranianos, bálticos, franceses, etcétera, 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 Se trata simplemente de quitarles unos bienes a unas personas para dárselas a otras. De allí que el régimen fuera tan popular, ¿no? Usted quiere una vivienda, dice el profesor Bestringe. Muy bien, quítesela usted a Cohen. Cohen haciendo alusión a un apellido muy común entre los judíos, ¿no? Bien. Por otra parte, antes de terminar quisiera hablar del régimen de Franco, que muchos consideran que fue un régimen fascista, con lo que yo estoy en desacuerdo, ¿no? En realidad el régimen de Franco no fue fascista. Yo coincido con el profesor Bestringe, con el profesor Fernando Paz y otros profesores de ciencia política que indican que, bueno, el régimen de Franco no fue un régimen fascista, primero porque el régimen de Franco en España, su fin último era la religión, y el fascismo es laico, claramente, Franco se alió con la burguesía, con la alta jerarquía de la iglesia y con los aristócratas, el mismo bloque de poder que generalmente se ve en España, ¿no? Que es lo mismo de siempre, como dice la profesora Mirta Núñez: la oligarquía, la monarquía, la burguesía, en fin. Por otra parte, el profesor
Paz dice lo siguiente: cuando estalla la guerra civil, Falange Española de la Hons tiene 3 años como organización y mueren por distintas causas en los primeros días, en los primeros meses, José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos, Julio Ruiz de Alda, Onésimo Redondo, es decir, las principales cabezas de la falange mueren, desaparecen. Luego de eso ocurre un cambio de naturaleza, es decir, la guerra civil hace cambiar de naturaleza a Falange Española, y los líderes del SEDA, de la Confederación de Derechas Autónomas, y la JAP, es decir, las Juventudes de Acción Popular, que era la organización juvenil de la SEDA, digamos, terminan dirigiendo a Falange, ¿no? Empezando por el cuñadísimo Serrano Suñer, que siendo amigo de José Antonio Primo de Rivera, fue de la Falange de Franco, pero no fue de la Falange de José Antonio, ¿no? Digamos, hay una mutación. Lo que se produce en abril del año 1937 es la creación de un organismo nuevo que se llama Falange, por razones de apariencia externa, pero lo que se trata es de recuperar toda esa derecha política y social dentro de una nueva organización. En un libro, de hecho, en un libro de Arrece, dice el profesor Paz, de los años 50, donde hace un recuento de los llamados falangistas auténticos, en Falange, en la Falange de Franco, y dice que solo son un 5% nada más, Aparte de esto, también quería yo leer un poco acá de algo, un artículo muy interesante sobre los falangistas que quisieron matar a Franco, ¿no? Este es un artículo de el medio digital de ABC, y se titula los falangistas que quisieron matar a Franco, Aquí dice: al acabar la guerra civil, los fundadores de la Falange auténtica, en la clandestinidad, planearon el magnicidio para acabar con la dictadura, ¿no? La fecha prevista fue el 1 de abril del año 1941, ¿no? Una vez terminada la guerra civil, no fueron pocas las organizaciones que se plantearon la posibilidad de asesinar a Franco como solución para poner fin a la dictadura. Desde los anarquistas a los republicanos, pasando por los soviéticos, pero entre todos ellos destacan unos que son los falangistas, que habían combatido con entusiasmo junto al generalísimo y creían que gran parte de la esencia del nuevo régimen se debía a ellos, pero no era oro todo lo que relucía en esta relación fraternal, Ya para la fecha 14 de abril de 1937, en plena guerra, Franco había publicado el decreto de unificación de las fuerzas políticas. El objetivo era integrar a las diferentes ideologías y facciones que apoyaron la sublevación en un sistema de partido único, convirtiendo en ilegales al resto de las formaciones. Esto llevó a un grupo de falangistas descontentos, en la mayoría militares, que sentían traicionados sus ideales nacional sindicalistas, a formar una falange auténtica, entre comillas, en la clandestinidad. Se consideraban portadores del verdadero mensaje de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido original en el año 1933, y seguidores a la vez de Manuel Edilla Larrey, el antiguo jefe nacional de la formación, que se había opuesto al decreto y acabó siendo condenado a muerte bajo la acusación de conspirar contra Franco, ¿no? Estos seguidores de la corriente edillista, opuestos a la dictadura y a la falange oficialista, fueron conocidos como los falangistas auténticos, De hecho, Manuel Edilla, ¿verdad?, que fue, digamos, el predecesor, el sucesor de Franco al frente de la falange inicial, ¿no?, fue condenado a muerte. Y aquí hay una nota de prensa de la agencia del Times de Londres del 17 de junio del año 1937, que dice así: don Manuel Edilla, líder de la falange española, ha sido condenado a muerte por el Consejo Nacionalista de Guerra por conspirar, entre comillas, contra la seguridad del Estado. De los 80 juzgados, 14 han sido condenados a muerte y 20 a cadena perpetua. El juicio se interpreta como una victoria para otros elementos insurgentes
insurgentes que han mantenido una vigorosa lucha contra la Falange, cuyos ideales políticos y sociales consideran demasiado revolucionarios, ¿okay? De hecho hubo fusilamientos de falangistas durante ese periodo, ¿no? Bien, luego, por otra parte, lo primero que se planteó fue, ellos plantearon asesinar a Franco, ¿no? Lo primero que se planteó fue hacer estallar una bomba en la tribuna presidida por el caudillo, por Franco, aunque pronto la desestimaron por considerarlo un método indiscriminado, más propio de los anarquistas que de los falangistas, ¿no? Entonces se optó por la posibilidad de disparar directamente contra él, manteniendo la misma fecha pero cambiando el lugar donde se cometería el magnicidio. La nueva ubicación sería el Teatro Español de Madrid, donde el dictador acudiría esa misma noche para ver una función. La Junta de la Falange se reunió una semana antes para ultimar los detalles del atentado y votar sobre la conveniencia o no de llevarlo a cabo. Todo estaba avanzado, pero en el último momento la mayoría de los miembros de la Junta manifestaron sus dudas, llegando a la conclusión de que tanto el asesinato de Franco como el de Serrano Suñer causarían el efecto contrario al que buscaban. Esto es, en vez de acabar con la dictadura, se produciría una dura represión dirigida contra ellos, de la que ya habían tenido muestras, ¿no? Ya para el año 1937, ¿no? Por ejemplo, ya habían sido ejecutados Mariano Durruti, falangista convencido y hermano de Buenaventura, el histórico líder anarquista. En el año 1942, tras un largo juicio, condenarían a muerte a Juan Domínguez, inspector nacional del CEU, la organización sindical estudiantil fundada por la Falange, condecorado por el mismo Hitler, y Juan Pérez de Cabo, uno de los miembros de aquella junta fundadora, ¿no? Autor del libro prologado por Primo de Rivera, Arriba España, ¿no? Por buscar financiación para la Falange. Ejemplos de la persecución que vivieron algunos miembros de esta facción clandestina de la Falange al principio de la dictadura y al margen de la oficial, ¿no? Entonces, bueno, ahora para concluir vamos a hablar un poco sobre, voy a leer acá las opiniones, la última opinión del profesor Monereo, que tengo acá escrita, y es la siguiente, ¿no? El profesor Monereo dice que el tipo de globalización capitalista y el tipo de integración europea están creando las condiciones similares al fascismo, ¿no? Sobre todo en el sur de Europa. ¿Por qué? Bueno, porque la característica es la mercantilización universal del conjunto de relaciones humanas. Y eso, la gente lo vive como miedo e inseguridad. Y ante eso, las sociedades van a reaccionar, buscando identidad, imaginarios colectivos. Y si eso no se sabe, es que no hemos aprendido de la historia anterior, ¿ok? Seguramente el fenómeno no se va a repetir. Lo que estoy convencido, dice el profesor Monereo, es que hay condiciones para diversas reacciones, movimientos reactivos que pueden ser de derecha, de izquierda, revolucionarios o nacionalistas. Bien, ahora bueno, me gustaría que pudieran emitir sus opiniones, escribir y profundizar para ampliar cada vez más, en la medida de lo posible, los conocimientos y bueno, argumentar con bases sólidas y referencias todos estos distintos puntos de vista de los profesores españoles, ¿ok? Hasta la próxima.